Tardes. Ahora voy a hablar de otro supuesto que tiene que ver con la suspensión de obligaciones por parte de los estados al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre las restricciones que hemos visto mencionadas en el artículo 30 y lo que dispone el artículo 27 de la Convención Interamericana? Bueno, básicamente la diferencia es que mientras el artículo 30 refiere a tiempos normales, a tiempos en los cuales un estado atraviesa circunstancias de normalidad. En el caso del artículo 27, lo que se regula es la situación que tiene que ver con circunstancias extraordinarias, con hechos que por su imprevisión o porque fueron previstas pero no pudieron ser evitados, ponen en riesgo y en un estado de conmoción tal al Estado que su propia supervivencia requiere de la adopción de estas medidas extraordinarias que suponen limitaciones, coartar determinados derechos en pos de conjurar esa crisis. Es decir, nos encontramos aquí en el artículo 27 en un supuesto muy particular, que es el supuesto que tiene que ver con el peligro público, la emergencia que pone en riesgo la propia existencia del Estado. Y claro, la Convención Interamericana tuvo que tomar muchas precauciones cuando reguló esta cuestión. ¿Por qué? Porque la historia latinoamericana ha sido muy rica en la adopción de medidas supuestamente extraordinarias, invocándose situaciones supuestamente difíciles de conjurar si no era por el uso de estos resortes que implicaban nada más ni nada menos que cercenar o acabar con derechos humanos. El ejemplo más claro que tenemos a la vista en nuestro país ha sido la dictadura militar de 1976 a 1983, es decir, sostener la existencia de un estado de excepcionalidad durante 7 años para violar sistemáticamente derechos humanos y todo lo que disponía la Constitución Nacional, claramente indica que estos procedimientos extraordinarios que en nuestro sistema constitucional están en lo que se refiere al estado de sitio o declaración del estado de sitio, tienen una tristísima historia de desviación de poder, de utilización con fines persecutorios, con fines de represión, con fines de supresión de garantías mínimas y derechos vigentes. Por eso la Convención Interamericana toma precauciones iniciales cuando se refiere a la cuestión y dice, como primer dato, la circunstancia tiene que ser excepcional, tiene que ser extraordinaria, tiene que poner casi en riesgo la propia subsistencia del Estado. No es cualquier situación de conmoción, no es una situación liviana, es una situación compleja que casi no permite hacer otra cosa que adoptar este tipo de medidas. Pero además, directamente le impone en el primer inciso ya del artículo 27 la necesidad de que la medida que se adopte sea limitada en el tiempo y en el carácter de las medidas que se adopten razonables de acuerdo a lo que se intenta conjurar. Estos dos datos son importantes porque tienen que ver con una limitación temporal y con una razonabilidad de la medida. Es decir, si se produjera un determinado estado de conmoción o dificultad grave en el funcionamiento estatal o en la supervivencia misma de la sociedad o de la comunidad, se pueden adoptar medidas extraordinarias, pero esas medidas tienen que estar acotadas en tiempo y en la calidad de las medidas adoptadas. Y el otro dato que incorpora la convención en este artículo 27, inciso primero, es, en primer lugar, que esas restricciones que se apliquen no deben ser incompatibles con el derecho internacional, es decir, no pueden implicar violar normas internacionales. Hoy por hoy, por ejemplo, la supresión del Estado de Derecho en los pactos que tiene firmado la Argentina, entre ellos Mercosur o en la Carta de la OEA, violaría la condición de vigencia democrática, con lo cual el primer aspecto es que las medidas que se adoptaran con ese carácter excepcional en ningún caso podrían implicar la supresión de la vigencia de la democracia. Pero además le agrega otro dato, le dice, y además no pueden implicar discriminación de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque también estas medidas en algunos países fueron utilizadas como forma de discriminar determinados sectores o perseguir minorías por razón de pertenencia a una raza, a un grupo determinado, por religión o por contextura de cualquier naturaleza. Entonces, ni el sexo, ni la religión, ni el idioma, ni el origen social permiten que se adopten medidas distintas con respecto a lo que tiene que ver con intentar conjurar una situación excepcional. En segundo lugar, noten que el título del artículo 27 habla de suspensión de garantías. Bien, en realidad
es confuso ese título, porque vamos a ver que lo que no se puede suspender bajo ningún punto de vista, precisamente en esos estados de excepciones, son las garantías. Sí pueden suspenderse determinados derechos. Tal vez no es exactamente el caso, pero es muy cercano. El COVID-19 nos da un ejemplo de suspensión de determinados derechos, como pueden ser las libertades ambulatorias, la obligación de permanecer en determinados lugares que implican una cierta limitación excepcional o más gravosa a las libertades personales, pero que tiene que ver con conjurar una situación precisamente excepcional. Y digo derechos porque en ningún caso el inciso 2 impide suspender algunos derechos en particular. Es decir, vuelvo al ejemplo. La Convención nos está diciendo en el artículo 27, bajo circunstancias excepcionales de conmoción tal que pongan en riesgo la propia subsistencia del Estado, es posible limitar algunos derechos, pero otros no pueden ser limitados bajo ninguna circunstancia. Y los enumera y empieza diciendo, en primer lugar, el reconocimiento de la personalidad jurídica. Y tal vez uno se pregunta, ¿por qué pone el inciso tercero por delante del cuarto, que es el derecho a la vida? Es decir, en primer lugar dice, no se puede suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y pareciera que le da prioridad sobre el derecho a la vida. Hemos mencionado que esto tiene que ver con la particularidad que tiene el derecho, donde el paso previo a desconocer la vida usualmente implica desconocer la propia existencia de la persona como tal. Y esta es una decisión que se adopta en el campo de lo jurídico. Por ende, cuando el ordenamiento dice lo primero que no se puede hacer es desconocer o suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, lo que está diciendo es, primero, no podés dejar de considerar a nadie persona. Y en segundo lugar, claramente, no podés privarlo del derecho a la vida, el cual, en su artículo cuarto, tiene plena vigencia y no puede ser suspendido durante estos tiempos excepcionales. Tampoco puede ser afectado el derecho a la integridad personal, es decir, la existencia de restricciones que tengan que ver con estas situaciones excepcionales no permite bajo ningún punto de vista ni la tortura ni la aplicación de ningún tormento o trato cruel o inhumano, todo ello además prohibido por otras convenciones internacionales de la cual la Argentina es parte y además forman parte del artículo 75, inciso 22, con lo cual tienen igual jerarquía que los derechos que reconoce la Constitución Nacional. Tampoco se puede suspender el artículo sexto que establece la prohibición de reducción a la esclavitud y servidumbre, lo cual sería lógico, es decir, puede haber limitaciones a la libertad, sí, en situaciones excepcionales. Nuevamente, restringidos en tiempo, proporcionales al fin perseguido, no cualquier restricción está aceptada, pero bajo ningún punto de vista esto puede implicar colocar una situación de servidumbre o esclavitud a una persona. Tampoco desaparece el principio de legalidad y de debido proceso legal, ni la libertad de conciencia y religión. Y aquí hay un avance, porque en la Convención Europea existe la posibilidad de establecer algunas limitaciones en materia de culto que nuestro sistema americano en principio no admite. La protección a la familia, el derecho al nombre, el derecho del niño, quedan también enunciados en el inciso segundo del artículo 27 como derechos que no pueden ser suprimidos bajo ninguna circunstancia ni restringidos. Sí, básicamente el derecho que se va a ver afectado es el de la libertad circulatoria, y que eso tiene que ver usualmente con intentar conjurar estas situaciones que ponen en riesgo la integridad de la nación o que exigen algún sacrificio especial a determinados sectores. Supongamos que se tratara de, hoy lo tenemos con la pandemia, pero supongamos que fuera una inundación grave en un determinado lugar que exige que se adopten medidas excepcionales, restricciones para ese lugar en particular. Por otro lado, el otro dato significativo es que las garantías judiciales no se pueden suspender. Y este es un dato sustancial. ¿Por qué? Porque en las dictaduras militares es tan grave la desaparición del derecho como la posibilidad de acudir al Poder Judicial para hacerlos valer esos derechos. Entonces, allí cobra tanta importancia no tener el derecho como no poder ejercerlo, no poder hacerlo valer. Entonces, el sistema americano impide que las garantías judiciales puedan ser afectadas, las cuales siguen siendo vigentes y plenamente operativas aún en estos estados de excepción. Y el último requisito que exige el inciso tercero del artículo 27 es la obligatoriedad del Estado que dispone estas medidas de comunicarlas de manera inmediata a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, haciéndole saber que está suspendiendo sus obligaciones, indicando las razones por las que lo hace, indicando las medidas que adopta y finalmente señalando cuál es el tiempo de duración que estima
han de permanecer las mismas. Es claro, en algunas situaciones no se puede saber con certeza cuál es el tiempo de duración que va a tener la crisis, pero en otras circunstancias y en la medida que ello pueda ser apreciado, tiene que indicarse porque eso permite evaluar qué tan razonable es la medida. Entonces, resumiendo un poco como conceptos básicos que deben saber de este artículo 27 de la Convención Interamericana. Bajo ciertos requisitos que suponen en primer lugar un estado de conmoción de gravedad, no es cualquier estado, es un estado de gravedad casi terminal para el estado o que pone en riesgo a la población de una manera sustantiva. El estado puede restringir determinados derechos. ¿Qué derechos? Los que el inciso segundo precisamente no excluye de esa lista. Los que quedan excluidos no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia. El tercer elemento, las medidas que adopte el Estado de restricción de los derechos tienen que tener límites temporales, límites territoriales y razonabilidad. ¿Qué quiere decir límites temporales, territoriales y un ámbito de razonabilidad? En primer lugar, que las medidas que se adoptan necesariamente tienen que guardar una proporción con el fin perseguido. Si lo que intento conjurar es un territorio arrasado por un huracán, bueno, las medidas razonablemente se adoptarán en esa zona, podrán implicar para evitar saqueos que la gente deba permanecer en sus casas o el lugar donde están, la intervención de las fuerzas policiales o eventualmente ayudas de cuerpos federales especializados en la materia, pero tienen que tener una lógica con esa situación que se intenta conjurar. El otro dato no menor es que la medida debe ser proporcionada, razonable a ese fin perseguido. Ese sería el tercer elemento. El cuarto elemento, las garantías judiciales, es decir, la posibilidad de que frente a una limitación de derechos la persona pueda ir a un juez a plantear la improcedencia de la medida, su ilegalidad, su ilegitimidad, la violación de la convención, debe estar permanentemente abierta la posibilidad de cada uno de los ciudadanos. Esto quiere decir, no hay posibilidad de que esas restricciones no sean evaluadas judicialmente por un órgano con competencia en la materia, con posibilidad de decidir si lo hecho viola o no la convención y las normas constitucionales. El quinto elemento, no menor, se debe comunicar a la OEA las medidas adoptadas. Y este es un dato importante. ¿Por qué se comunica a la OEA? Es decir, ¿la OEA ha de controlar? Bueno, en principio sí, los organismos multilaterales y básicamente el sistema interamericano puede controlar si hay una desviación en cuanto al motivo por el cual el Estado dispone estas medidas. Pero básicamente no se olviden que lo que se habla es de suspensión de obligaciones internacionales, es decir, a la par que el Estado está restringiendo esos derechos, lo que está haciendo es manifestándole al sistema americano, mire que yo de estas normas que tiene la Convención Interamericana no voy a cumplir o las voy a cumplir parcialmente a estas. Entonces, lo que el sistema te dice es, ojo, avísame que vas a incumplir normas, decime cuáles son, de manera tal de que yo las pueda regular, analizar y ver si lo que vos estás haciendo es efectivamente tratando de escaparte del sistema americano o lo que vos estás haciendo es cumplir en la medida de lo posible y bajo las circunstancias que te pesan ese estado normativo que tenés. Bajo estas condiciones que les acabo de mencionar y que para mí son sustanciales, probablemente en el marco del examen siempre preguntamos algunas de estas cuestiones que tienen que ver con los estados de conmoción y lo que dice el artículo 27, el Estado miembro del sistema americano puede disponer la restricción con carácter excepcional o, como bien dice el texto, la suspensión de determinados derechos bajo los términos que impone la propia Convención Americana. Espero haber sido claro con esto y si no, estaremos a disposición por vía de mail o por vía del portal para que me puedan realizar las preguntas o consultas que necesiten para comprender adecuadamente cómo funcionan tanto el artículo 27 que ha sido objeto de esta exposición como el artículo 30 que refiere a las restricciones en tiempos normales y que he mencionado en mi anterior alocución. Muchas gracias.